Ahora tenemos la presencia de Víctor Hugo Quijada, analista político, para conversar varios temas que están pasando en nuestra realidad y también en nuestro país vecino, Brasil. Buenos días, Víctor Hugo. ¿Cómo estás, Fátima? Buen día. ¿Qué tal? Bueno, lo más importante que pasó ayer en el país vecino fue la elección de Bolsonaro, que finalmente ganó con casi 56%, un político que ha sido bastante cuestionado por sus expresiones misóginas, homofóbicas, racistas incluso, un personaje que en los casi 30 años que lleva como diputado no ha tenido mayor relevancia o no ha figurado mucho más que por sus cuestionables expresiones. Yo quería preguntarte si en tu opinión esta votación que lo ha dado por ganador es una respuesta un poco al ir en contra de esta decadencia política con el tema de corrupción, si es un antivoto más que un apoyo a sus políticas. Bueno, como tú bien lo has mencionado, el caso Bolsonaro pues es una reacción en sí de la población, bueno, de Brasil, ¿no? A raíz de todos los problemas que han ocurrido por el caso Lava Jato, que ha repercutido a nivel de, bueno, todo Sudamérica, bueno, casi Centroamérica, incluso hasta México llegó la situación. Y bueno, es una respuesta, una reacción de la población frente a todos los problemas de corrupción, ¿no? Realmente hay que recordar que hace unos 30 años atrás la pauta la fijó siempre Brasil, ¿no? Porque es el país más desarrollado de Sudamérica y que económicamente ha estado mejor, y la pauta la plasmó en este caso Lula da Silva, ¿no? Con toda esta reforma de la gestión pública y el patrimonialismo, y respecto a la forma en cómo se debe gestionar, ¿no? Acuérdate que cuando llegó Lula da Silva era un estado bastante, era un estado bastante lento, un estado bastante burocrático. Y bueno, a raíz de él hubieron reformas importantes en donde el país se homogenizó, hubo más oportunidades para la población, y eso le llevó a él a estar prácticamente casi tres hasta 4 gestiones, ¿no? Es verdad, justamente una de las sorpresas para la gente de afuera es ver que Lula da Silva, en realidad al inicio de esta campaña electoral, él tenía el 60% casi del electorado apoyándolo, y Bolsonaro tan solo tenía un 18% de respaldo, que bueno, se ha revertido, es cierto, pero se dice que el sustento y el motivo de que Lula da Silva sea un personaje que aún no ha muerto en la política, a pesar que tiene una sentencia de 2 años, es el hecho de haber sacado de la pobreza a más de 30 millones de brasileños. Sí, pero yo voy más allá del análisis solamente momentáneo y de la situación de que seguramente muchos medios hablan del antivoto y bueno, lo que estamos conversando aquí, ¿no? Hay que recordar que toda la tendencia o sea, en la izquierda, nosotros sabemos que fracasa en el 89 en Europa y parte, bueno, de Occidente, y que en Latinoamérica se mantuvo de alguna manera a raíz de tanta desigualdad, ¿no? Y sinceramente la pauta la ha fijado Estados Unidos con Trump, ¿no? De la derecha más conservadora, y que siempre Estados Unidos de alguna manera va a fijar esa moda, si queremos llamarlo así, política, y eso ahora se ha visto reflejado en Brasil a raíz de los problemas también, porque es una consecuencia de todo lo que se ha venido dando. La elección de Bolsonaro de alguna manera le da esperanza al país, más allá de que tampoco yo comparto sus declaraciones homofóbicas y en contra de la mujer, que de alguna manera tendría que analizarse un poco más cuál es el contexto social allá, porque definitivamente no es un país como el Perú tan pluricultural y tan mestizo, por llamarlo así. Tendría que analizarse bien, y también hay que ver que algunas declaraciones de él se salieron del contexto a raíz del ataque de la competencia, ¿no? Que eso también ocurre bastante en temas de política, pero donde yo sí comparto es el hecho de que él de una manera quiere reestructurar el Estado, quiere, por ejemplo, implantar el tema de la educación cívica, otra vez en los colegios, quiere de una manera sacar a las Fuerzas Armadas allá a las calles, porque Brasil es un estado, un país peor, mucho más peligroso que el de Perú, entonces ahí muchas veces se plantea soluciones fuertes a problemas fuertes, ¿no? Y también, por ejemplo, situaciones de combatir el tema de la corrupción. Hay que recordar que esta estructura de los pseudoizquierdistas que están metidos ahí, va a ser un poco difícil sacarlos, ¿no? Porque han estado manejando más de 20 años el Estado, y reestructurar eso, todos estos problemas de corrupción que hay ahí, va a requerir una ardua tarea,
y por tanto se requiere decisiones un poco más autoritarias, con principio de autoridad, porque si es que en estados débiles como Latinoamérica, la mayoría de países, hay democracias débiles, como ocurre por ejemplo en el Perú, se observa de que todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Es cierto que todos tenemos igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, pero en la práctica, si es que hay democracias débiles, hay crisis institucional, por ejemplo, como ocurre ahorita en el Perú, ¿no? En su impresión, entonces, medidas autoritarias podrían solucionar los problemas actuales de momento de corrupción. Sí, de momento sí, Pero porque es una se dice solución. de momento y al final termina Claro, desencadenándose en una dictadura de 20, 30 el problema es evitar la dictadura, ¿no? Porque de alguna manera se requiere tener principio de autoridad y hacer cumplir las reglas, ¿no? Porque si no todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? El problema está cuando esos gobiernos autoritarios o que hacen respetar la ley y el principio de autoridad tratan de enquistarse en el poder, ¿no? Pero, por ejemplo, tú puedes ver en Rusia, hay un estado democrático, ¿no? Con un presidente de una manera autoritaria. En Estados Unidos mismo siempre han habido presidentes, salvo el caso de Obama, con principio de autoridad, de una manera que han tratado de impulsar proyectos autoritarios, si queremos llamarlo así, pero nunca se ha visto dictaduras, cosa que sí ocurre en Latinoamérica, porque acá también se va para el otro extremo siempre, ¿no? Ahora, este giro hacia la derecha, de nuevo, después de un gran tiempo, de alguna manera espero que se recupere algunos principios de la economía liberal que se dejó de lado, ¿no? Porque los excesos siempre hacen daño, ¿no? Entonces lo que acá se requiere es recuperar algunos temas de respaldar a la economía libre mercado, pero con reglas claras y con un Estado sólido que de alguna manera genere esa igualdad de oportunidades y no caer a los excesos como fue el tema de la corrupción, ¿no? Vamos a estar expectantes de todas maneras porque, como bien lo has mencionado, es un país que de alguna manera marcaba la ruta de Latinoamérica. Y va a marcar la ruta de Latinoamérica. Entonces vamos a estar expectantes. Pero para no dejar la situación que a todos nos tiene atentos a la audiencia de prisión preliminar contra Keiko Fujimori y otros 10 investigados ahora, ¿cuáles son tus impresiones en estos primeros 4 días de audiencia? Es una audiencia bastante larga. Normalmente en las audiencias de prisión preventiva a lo más dura un día y bueno, este es un caso excepcional por la cantidad de investigados, sí. Por la cantidad de investigados y porque bueno, es un tema bastante mediático y que jala el ojo y que lo están vendiendo y con mucho sensacionalismo en la prensa. ¿Te refieres también a la actuación del fiscal? Sí, a mí me da pena, como lo conversamos creo la semana pasada contigo, Fátima, y como mencionan otros medios, cuando los temas legales se vuelven políticos, digamos, ya se sale totalmente la discusión del campo legal a discusiones políticas, politizadas, en donde pareciera que hubiera una revancha y ya en vez de discutir los 5 tópicos, o sobre todo, bueno, los 3 presupuestos procesales que se requieren para poder dictaminar una detención preventiva, nos vamos a discusión de otros temas fuera del ámbito legal y de alguna manera hace pensar que los poderes fácticos están tras de fuerza popular, de que de alguna manera lo están castigando, no sé si de alguna manera por todo lo que ha estado ocurriendo en el Ejecutivo. Ayer incluso vi en un canal el balance de cómo Fuerza Popular actuó de manera autoritaria, ¿no? Desde que ingresó al Legislativo, incluso que le costó la vacancia a un presidente de la República. Y también menos congresistas para su bancada. Sí, y ahora con lo del Telegram, ¿no? Ahora hoy día se ha revelado, hace un momento, otra conversación en Telegram, hace justo a las 7:30 de la mañana escuché eso, y se sigue viendo las cosas en cómo ellos actuaban, procedían, de alguna manera con abuso de poder, que de alguna manera nos ha llevado a esta crisis institucional actual. Desde el punto de vista político, a mí, en verdad, me llama mucho la atención y no me gusta que los temas netamente legales se politicen, pero lamentablemente ella es una líder de un partido, y bueno, en el Perú nos gusta bastante ser así, sensacionalistas, las novelas, entonces estaremos tras ello, ¿no? Ahora, desde el punto de vista legal, es un poco difícil de que un fiscal de investigación preparatoria contradiga el pedido de un fiscal, ¿no? O sea, un juez no puede, no es muy complicado que contradiga lo que ha pedido el fiscal. ¿Quieres decir que podría no declarar, dejarlo en libertad y no darle una comparecencia restringida de repente? No, es muy complicado. Eso para mí es casi pero está en sus facultades poder hacer una medida de restricción es muy complicado. Menos gravosa. Es muy complicado porque hay un pedido, el que hace, que es titular de la acción penal es el fiscal. El juez resuelve en base al pedido del fiscal, ¿no? ¿Pero hay la posibilidad? Muy remota de que contradiga,
porque en todo caso tendría que decirle reformule usted su acusación y eso llevaría a otro tanto tiempo más, ¿no? claro, otro requerimiento. Es poco complicado que el juez, sabiendo la lógica que él ha estado manejando a la fecha, sabiendo los antecedentes que él tiene y sobre todo la presión mediática que se ejerce sobre Concepción, de siempre haber dado detención a todo el mundo, sí, pasando por casos emblemáticos como Álvarez, si vamos más atrás, el caso de Caracol, el caso de Gerald Oropesa, y bueno, habiendo pasado a Humala, y bueno, los que sabemos hasta el día de hoy con Keiko Fujimori, que ya le dio también una vez... Incluso la preliminar. Incluso la preliminar, que es una situación más simple, si queremos verlo, y menos grave que una detención preventiva, como está establecido en el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal. Ajá. A pesar de que ya había una casación de Moquegua y un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, quien debió de alguna manera haber pedido una medida no tan grave ha sido el fiscal. El juez es un poco difícil que contradiga, lo más probable es que Keiko lo apele o revierta esta situación con un habeas corpus, igual que el caso Humala, ¿no? O con una apelación que la sala penal de alguna manera podrá revocar, como ya lo hizo. De todas maneras, esta situación le ha servido también como una tribuna política a Keiko Fujimori y sus allegados, porque incluso los alegatos de defensa que ella utiliza trata de ponerse muy en el lugar de cualquier ciudadano con situaciones comunes, como las de tener familia en el extranjero, tener una casa alquilada. Me parece que ha usado un poco los argumentos del fiscal para favorecerle a ella en una especie de campaña. Con temor a equivocarme obviamente, pero también estas audiencias, que a mí me parece en realidad importante que la ciudadanía esté realmente interesada en enterarse de lo que el trabajo fiscal y judicial que se está haciendo a la fecha. Es importante que jóvenes se interesen en saber qué es lo que está pasando en su país. Eso sería, digamos, lo más favorable que está sucediendo, que la gente va a estar más interesada y, como se ha visto, al menos va a votar con un poco más de conciencia o al menos con un poco más de conocimiento de en quién está poniendo su elección. Pero me parece que esta audiencia, ya usted me dirá su opinión, está salpicando también a todos lados. Está salpicando al Ejecutivo, al propio fiscal de la Nación, incluso salpicando a la segunda sala penal que revocó esta detención preliminar de Keiko Fujimori, y se han visto resultados de investigaciones en las que una situación que me parece muy grave, por ejemplo, es que el fiscal Chávarri en un tuit hace unos días salió a decir que habían 43 investigaciones, denuncias contra Vizcarra. Hace poco se ha descubierto, salió ayer incluso en los medios, que en realidad solo hay 2 investigaciones y una más en las que se le estaría implicando, que es del hospital de Moquegua. Y también han salido a decir la presidenta de la Comisión Lavajato, a contradecir los dichos del fiscal respecto a los documentos de Silva Checa que tenía en su casa sobre la investigación Lavajato. Es decir, no solamente está viéndose afectada Keiko y sus otros 10 compañeros de partido, sino que está moviendo varias estructuras del país. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Como puedo observar, esto en general la clase política se encuentra desprestigiada y con mayor razón, pues, quien era hasta hace no mucho, hasta hace más de un mes, era la mujer con más poder y, bueno, y en general la política con más poder, ahora la más corrupta y la que tiene más desaprobación. De alguna manera, pues, es un reflejo de las actuaciones de estos personajes, ¿no? Y que, bueno, en política no hay muertos, ¿no? Pero al menos de momento, en la actualidad, lo que se puede observar es de que es un partido que todo el mundo se está escapando, que están renunciando a sus cargos, que se está demostrando las debilidades de Fuerza Popular, que hasta hace no mucho era, entre comillas, el partido más sólido y que dominaba el Congreso, y que, bueno, ahora se ve que está totalmente desmoronándose. La ventaja la tendría Keiko quizás acá en el futuro, a largo plazo, cuando llegue a revocar esta medida y que de alguna manera... Eso podría fortalecerla. Podría fortalecer, sí. Eso siempre es así, es un boomerang. Victimizándola. Exacto. Siempre los políticos saben muy bien, acá en el Perú son especialistas en victimizarse, y si es que ella sale libre de ello, sinceramente tiene las puertas otra vez abiertas para poder reingresar a la política. La contracampaña como podría ocurrió decir con que mismo son Alan títeres. García, ¿no? Alan García, como ocurrió con el mismo Fujimorismo. Imagínate que, a ver, si nos retomamos no mucho en la historia, se lo vacaron al presidente Fujimori y pasó una gestión de Toledo y otra vez han tenido, y hasta la fecha, han tenido mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces, en política no hay muertos. ¿Quién han sido los congresistas más votados? Exacto, cada uno ¿no? en sus Exacto. elecciones? Entonces, en política no hay muertos, ¿no? Ahora, lo que sí puedo observar es de que, de alguna manera, veremos cómo
cómo acaba el tema legal, porque sí me preocupa el tema legal. Por ejemplo, la discusión del tipo penal, Fátima, yo sé que algunas personas de alguna manera se podrán cuestionar lo que voy a hablar ahorita, pero el delito de lavado de activos, si bien es cierto, ha sido modificado hasta hace no más de 2 años respecto al delito precedente, tiene la finalidad de una manera ingresar, como bien dice el nombre, dinero, en este caso, como el caso de Fuerza Popular, que ha sido mal habido, ¿no? O que se sospecha también que has tenido conocimiento de eso o que Claro, comprobado. pero con una finalidad de ingresar al sistema financiero para Para una lavar, utilidad, claro, para lavar. El tipo penal que se está cuestionando acá es el hecho de que Fuerza Popular ingresó dinero de una empresa y que de alguna manera ellos lo utilizaron para su campaña. Así es. Y entonces ahí habría una discusión si ver si estamos frente al delito del lavado de activos o frente al delito de evasión tributaria, porque lo que yo puedo observar acá en primera instancia es de que ha habido un ánimo de ingresar dinero, y si es que le dieron ese tratamiento o ese ocultamiento, todo este sistema de los cócteles, en general la forma que haya sido, porque hay un montón de formas de lavar activos, era para poder gastar dinero en su campaña. Así Salvo es. que salvo que se demuestre que con ese dinero se compraron bienes en favor de ellos, o ese dinero se gastó en favor de ellos, de los 11 que están ahí, o los Ya. 12, y salvo que se demuestre que ese dinero volvió a Odebrecht para que, no sé, pues... No porque bastaría con que se demuestre que ese dinero ingresaba a las arcas de Fuerza No Popular basta probar. bajo la promesa de este intercambio por obras. Pero no ha sido, pero está bien. Una Ajá. cosa es el ánimo, pero ellos no han sido funcionarios. O sea, no podemos hablar de corrupción. Quizás en el caso Humala sí, porque tendría ahí que demostrarse de que ese dinero que le dieron para su campaña fue un adelanto de coima del gasoducto o del Ya. tren eléctrico, o en el caso del APRA, que se ha demostrado... Solo porque no habrían sido entonces gobierno, salvaría. podría Del haberse, punto de ni vista siquiera legal. queda como tentativa. No, del punto de vista legal. O sea, no puede ser tentativa, no puede ser, porque tentativa tiene que haber sido igual funcionario, pero tentativa sería que no se llegó a No gastar se el llegó a dinero, la que no obra. se llegó a darle el dinero, ¿no? No ha llegado a ser funcionarios, por ende no va corrupción. El tema del lavado de Pero la activos, barra el activa no tipo es que ser penal... funcionario. No, claro, no se Ajá. necesita, pero ahí hay que ver cuál es la finalidad. La finalidad era lavar el dinero en favor de ellos querían invertir ese dinero en negocios, o era un dinero que se utilizó en campaña y que de alguna manera se ocultó porque no se quería pagar el 30 más el 18% Pero que te en las quita campañas políticas en realidad se habla mucho de que es una inversión más que todo, que los empresarios invierten en una campaña obviamente para recibir algo a cambio. Claro, hay que recordar también que hay una ley no hay una ley que ha regulado Exacto, el tema ¿no? de los partidos. Está bien, yo te entiendo y yo también, seguramente como te decía, va a haber mucha gente que no comparta mi opinión, pero del punto de vista legal hay que ser muy objetivo y muy frío, ¿no? Entonces ahí, por más que hubieran suposiciones, como ahorita nosotros decimos, porque eso efectivamente sabemos todos de que hay inversionistas pequeños, medianos, grandes, que detrás de las campañas municipales, regionales, de la campaña del gobierno central, pero lamentablemente al no estar regulado, al no haber un tipo penal específico, hecho de eso, atípico, ¿no? es un hecho atípico y hay que recordar, como está establecido en el artículo 2 del código del nuevo Código Procesal Penal, también el artículo 10 y 11, lo que no es típico, lo que no está tipificado como delito, no es delito. No es delito y no Entonces, está prohibido y ahí no te habrá hace que ver a culpable. largo plazo cómo termina esta situación, y por eso te digo que me preocupa cuando estos temas se politizan, porque lo que más pareciera acá es que a este grupo juzgarlos por crimen organizado y por lavado de activos, que estamos hablando de penas de más de 15 hasta 35 años, estaríamos viendo de que hay una campaña de demolición, yo lo veo así, contra un grupo político, por desprestigiar y evitar de que de alguna manera llegue, por eso que se le pide 36 meses a 3 años, que es lo que dura el gobierno, para evitar su futura candidatura. Entonces, ¿no? ¿estaría actuando José Domingo Pérez como una herramienta para acabar con Fuerza Popular en vísperas así. de unas elecciones Yo en lo veo 2021? yo lo veo así, porque aquí, por eso te digo, si es que no Entonces vemos... estamos desmereciendo el trabajo del fiscal de alguna forma. No se está desmereciendo. Si es que lo estarían utilizando, sería... No, las investigaciones e indagaciones que le he hecho están correctas, pero me preocupa el tipo penal que le está aplicando, ¿no? Porque no vaya a ser que en el futuro después, acá en un año o en un año que ya se tenga de repente instaurado el juicio, Ya. porque puede ser que a ella le revoquen la detención preventiva y Ajá. saldrá como mala, pero va a seguir su juicio, ¿no? Y ahí se verá el tema de la discusión si corresponde lavado o era un tema de evasión tributaria, ¿no? Pero le pregunto, me mencionaba que
¿A usted le parece que está usándose este proceso como una herramienta en contra de Fuerza Pareciera Popular? que sí. Ok, entonces, ¿estaría José Domingo Pérez actuando por obediencia a otras personas y otros intereses? ¿Quiénes serían esos intereses y esas personas? Porque entonces, si decimos que él está actuando en base a una obediencia para desacreditar a Fuerza Popular, en realidad perdería legitimidad su investigación. Mira, yo pienso que siempre las cosas hay que decirlas de manera clara, ¿no? En política no hay casualidades, ¿no? Pero ese es un tema judicial, ¿no? Claro, pero ya hemos visto que cómo actúa el Poder Judicial y el sistema de justicia teniendo personajes como Chávarri, como el mismo señor César San Martín, que es el mismo señor Duberry Rodríguez, que ha sido archivado su caso, que cada juez, de las máximas autoridades, están vinculadas al poder político, ¿no? Y si bien es cierto, yo no puedo demostrar lo que estoy hablando, pero ya se ha observado los vínculos que existen entre el poder el ejecutivo y el judicial y el legislativo, y los favores que se deben entre ellos, y no me sorprendería que el señor Domingo Pérez, más allá de, yo no hago por merecer su trabajo, sino que de alguna manera de repente esté respondiendo a algún interés, ¿no? Algún interés, ¿no? Y entonces ahí habría que verse, ¿no? Habría que verse del punto de vista netamente legal cómo va a acabar esta situación, ¿no? Porque no vaya a ser que al final se termine archivando todo el caso y solamente era un tema político, ¿no? El éxito de Domingo Pérez se verá a largo plazo si es que se llega a sentenciar y a condenar a Fujimori, a Keiko y a los 11 investigados en el transcurso del tiempo y que paguen la pena que corresponde con el tipo penal que corresponde, ¿no? Esta actuación de José Domingo Pérez en aparente contra de Fuerza Popular responde o qué relación tendría con sus continuos críticas a el fiscal de la Nación. Bueno, se sabe de que Chávarri no me queda duda de que él ha actuado por intereses netamente directos con Fuerza Popular. Por eso te digo, el sistema judicial está en crisis y es lamentable ver que algunas actuaciones que deben ser netamente objetivas y legales terminen yéndose al ámbito político, como la actuación de Chávarri, como la misma actuación de Pablo Sánchez, como la actuación de todos los que ya sabemos y lo que se escuchó en los audios, y sabe Dios cuántos más habrán. Y no solo los audios, los mismos chats en los que hablan de un instinto de supervivencia, es defender a Pedro Chávarri. Exacto, ¿no? Entonces se sabe los vínculos, ¿no? Esperemos que con el referéndum, después del referéndum, se instaure un nuevo consejo el Consejo Ejecutivo, lo que antiguamente era el Consejo Nacional de la Magistratura, para saber que se nombra nuevos la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que se nombra nuevos autoridades. Esperemos que el señor Chávarri dé un paso al costado, ¿no? Pero de momento hay que recordar que se tiene que ver otro caso de acusación constitucional contra Chávarri, que ya fue archivado a los anteriores. Se está impulsando uno nuevo, esperemos que a la presión mediática y esperemos que los congresistas de Fuerza Popular, que es una bancada que se está desmoronando, ahora sí tomen conciencia y lo acusen, porque en verdad no se puede tener personajes ahí, ¿no? O sea, la discusión política... No se puede dejar de investigar. Claro, ¿no? Investigar y sobre todo no se puede, no puede haber una relación directa de vínculos entre las máximas autoridades judiciales o de justicia con los partidos políticos, porque sabemos que solamente ellos están para defender esos intereses y eso no está bien, ¿no? Acá el tema está de que, bueno, se busque quiénes son los responsables, pero saliendo del ámbito de político, saliendo del ámbito de los cuestionamientos, de los juicios de valor, yendo al ámbito legal, yo reitero de que el tema de Fuerza Popular es un poco delicado de verse porque hay que ver qué tipo penal se está pidiendo, ¿no? A veces estos temas se politizan, en política no hay casualidades y hay muchos poderes fácticos atrás que de alguna manera impulsan todo este tipo de cuestionamientos que incluso en los medios también sale diario, ¿no? Jessica León, que estaba en esa segunda sala y que, bueno, tuvo en conjunto con el colegiado esta decisión de revocar la prisión preliminar. Ahora es evidente, se sabe, hasta en sus propios términos ha pedido disculpas por favorecer en algún momento a Inostroza. ¿Qué opinión te merece? ¿Ella debería ser retirada? ¿Debería inhibirse de la investigación, de ser parte del colegiado que podría ver las apelaciones en el caso de Keiko Fujimori? Bueno, sí, en verdad hay, por ejemplo, una recusación con mismo Concesión Carhuancho, ¿no? Cuando ya... Y hay otra recusación contra esa sala también, exacto, de parte del fiscal Rafael Vela. Samonay también, ¿no? También Samonay es un vocal que es el que preside esa sala, muy cuestionado, con vínculos, incluso lo han vinculado a temas del el ex gobernador, bueno, el actual gobernador del Callao, que él mismo lo liberó,
que es cuestionado con el tema de Odebrecht. Y en verdad, bueno, lo que establece la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del Ministerio Público es de que el principio más importante que de una manera resalta en los magistrados es la imparcialidad. Y cuando se duda de la imparcialidad, a un juez se le recusa y a un fiscal se tiene que inhibir. Y que también se le investigue, ¿no? Y se le investigue, ¿no? Y para eso, pasa por un proceso disciplinario para ver su responsabilidad administrativa funcional. Y ya si se está dudando de por sí de Chávarri, de Pablo Sánchez, se duda del mismo Concesión Carhuancho, de la señora León, entre otros que están, digamos, titulares del proceso y de la acción penal y de la acción administrativa, etcétera, ya sinceramente no se sabe en quién confiar. Y realmente cuando se duda de la imparcialidad de un magistrado, lo que corresponde es que se inhiba o que se recuse y que sinceramente... Y que se le investigue. Y que se le investigue, así es. Víctor Hugo, tenemos ahora en imágenes los chats que nos habías comentado, en efecto salieron esta mañana, vamos a leer uno a uno de ellos y tendremos su opinión respecto a esto. Me parece que empezamos con ese chat donde Alejandra Aramayo dice, habló Mario y fue la oportunidad para que Cheput cambie su voto. ¿Cuándo aprenderán a respetar las decisiones? Se dijo que ya no intervenga. La vocera se acercó y le pidió que ya no intervenga. Ahora solos hemos blindado a Inostroza. Gracias, Mario. Leila Chihuán, algún día aprenderemos. Paciencia, descansen, una larga jornada. Héctor Becerril, hoy 4:30, Constitución, quiero saber cuál será la línea. Yo creo que sería importante que de una vez terminar con bicameralidad y no reelección. Y a otra cosa, y que, bueno, no se entiende muy bien, que el gobierno que se vaya al puntos suspensivos, no voy a decir esa palabra. Luego tenemos ahí un screen de una página de un diario donde dice, recomiendan destituir e inhabilitar a Héctor Becerril. Bueno, en efecto, no hicieron caso a lo que la gente quería. Karina Beteta dice, muy mal, aún a nadie de la subcomisión nos notificaron y ya lo tiene la prensa. El César B lo filtró a la prensa. Úrsula Letona, Héctor, voy a revisar, hay que destrozar ese informe. ¿Qué más? Rosa María Bartra dice, no hay sanción por filtrar, basta de solo defendernos. Héctor Becerril, gracias Karina, Úrsula y Rosita, ayer sábado y hoy domingo. Por último, bueno, continuamos. Héctor Becerril dice, gracias Karina, Úrsula y Rosita, ayer sábado y hoy domingo estuve trabajando en los argumentos para desbaratar el informe de César Vázquez y mañana pediré el audio y video de la sesión donde el mismo Morales Parragués, si bien sigue afirmando que la supuesta reunión se dio, dice que nunca hubo ningún ofrecimiento de nada, que no tiene ningún proceso judicial ni administrativo en curso. Sin embargo, insisten con los delitos de cohecho activo, genérico y conflicto de interés. En el colono de la parcialidad total dice que no he demostrado fehacientemente que la reunión no se dio. O sea, me pide que yo demuestre mi inocencia cuando el que tiene que demostrar mi culpa son los denunciantes, etcétera, etcétera. Bueno, al final este es un proceso político y así se tiene que asumir. Luz Salgado, si no aprueba en la subcomisión, ya no pasa a la permanente. Lo debe Becerril, ¿verdad? Acaba de decir Ale que se vota en permanente. Karina Beteta responde, si es rechazada en la subcomisión, pasa a la comisión permanente para conocimiento, no hay debate. El tema de Héctor va a permanente solo para dar cuenta que fue archivada y se ratifica ese informe. Úrsula Letona, perfecto. Luz Salgado, y se archiva, ¿verdad? Héctor Becerril, gracias amigos por su preocupación. Hoy quiero agradecer a todos ustedes que siempre demostraron su apoyo total en forma especial a los, no se entiende, bueno, a ver, hoy 4:30 quiero saber cuál será la línea. Yo creo que será importante que de una vez terminar con la bicameralidad. Bueno, esa parte, a ver, Úrsula responde perfecto, ok, no nos reunimos en bancada 3:30, lo que podemos para ponernos de acuerdo. Úrsula responde, yo llego. Héctor Becerril, así Rosita también nos informa. ¿Tenemos un chat más? Muy bien, Cecilia Chacón, esa randa era atroz. Luz Salgado, sí, terrible, juega sucio. Leila Chihuán, otra vez
han hecho captura de pantalla, esos hijos de puntos suspensivos de la República. Úrsula, de tu teléfono. Estaban obviamente evidenciando que estaban siendo monitoreados o sus movimientos en el chat cuando les tomaron fotos. Muy bien, dice después, están atentos a nuestros teléfonos. Eso dice Leila Chihuán en referencia a una nota del diario La República sobre los WhatsApps. Úrsula Letona, eso es un delito. Los periodistas nos persiguen con sus cámaras. Esto es demasiado. No podemos permitirlo. Ya basta. Leila Chihuán, escribamos todos, los de La República son una M. Puntos suspensivos. Continúa, no paran estos chats, de verdad. ¿Cuántos más saldrán? Además, Lira, estoy repegada a mi cara porque no veo, pero tienen cámaras especiales, son un asco. Luz Salgado. De aquí atrás que estaba la gente de César. Luis Fernando Galarreta. El celu es de quien dice, ja, ja, ja. Úrsula Letona. El cel es mío, son mis uñas. Me han tomado foto de arriba. Su manicure seguramente salió. Y bueno, esos son todos los chats que tenemos por el momento. Bueno, en primer lugar yo pienso que ya deberían salir todos, así como todos los audios que IDL y el comercio sacan poco a poco. Pero de verdad, esto es grave. Eso es totalmente grave porque en sus propios términos están reconociendo que han blindado a Inostroza y que obviamente estaban blindando a Becerril. Sí, desde el punto de vista político, ya se sabe cómo es la forma, se está comprobando, ¿no? El blindaje ilegal, ¿no? Y arbitrario contra Inostroza, Becerril, ya vimos el caso de Chávarri. Sabemos la forma de proceder de la bancada, bastante, de una manera, obedeciendo órdenes, si queremos llamarlo así, de su presidenta y de sus dos principales asesores que también están procesados. Y que, bueno, llama la atención la forma en cómo actúan y de que de una manera muchos casos estén quedando impunes, como el caso de Becerril, que se archivó, el caso de Rodríguez. Se comprueba que por su responsabilidad la demora de Inostroza. Lo están evidenciando y de verdad que es una vergüenza porque como dice, sí, pues todos sabíamos más o menos cómo esto operaba, pero no teníamos una evidencia tan asquerosa en realidad de cómo se manejaban estos congresistas. Al margen de las lisuras que, en fin, en un medio privado se pueden soltar ajos y mieles, pero están hablando de investigaciones que a toda la ciudadanía nos tienen importando porque se trata del desprestigio de la clase política, del poder judicial, del manejo de intereses. Me parece tan triste en realidad para quienes han confiado en realidad sus votos para estas personas, que ahora vemos que no solo son títeres, sino que en realidad operan como una mafia y se expresan casi como una mafia que solamente usa el poder en su beneficio y para sus intereses. Sí, efectivamente, bueno, están pagando las consecuencias de sus actos, pero hay que ver también el tema de la campaña de demolición contra ellos, ¿no? Porque desde el punto de vista legal se entiende de que existe una ley, bueno, respecto a la protección de datos privados y no correspondería en verdad que se filtren este tipo de conversaciones. Pero si yo entrego mi conversación, yo estoy permitiéndolo. Sí, pero, ¿no? Claro, pero... Hablamos del testigo. Claro, del testigo, pero hay que ver, porque hay límites para este tipo de datos, ¿no? Cuando es tu conversación, pero tendría que verse que uno de los que está hablando es quién de ellos, de los que está en ese chat. Bueno, ¿no? se está entendiendo que podría ser Rolando Reategui, ¿no? Sí, es posible, ¿no? Pero no se le ve ni un chat del señor Rolando Reategui, ¿no? Por eso te digo, no se le ve opinar. No se le ve opinar, ¿no? Es posible que esté agregado al grupo, pero de repente solamente él ha extraído esas conversaciones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista legal hay que tener un poco de cuidado ahí y también los periodistas tienen que tener un poco de cuidado en tratar este tipo de datos porque pueden verse inmiscuidos en problemas de difamación, en violación de delitos electrónicos, etcétera. Pero desde el punto de vista político no me queda duda de que, como tú bien lo has mencionado, es reprochable la accionar, es una prueba de las suposiciones respecto a cómo han blindado a Inostroza irregularmente, cómo han blindado a Chávarri, cómo ha blindado mismo Becerril, ¿no? Que son personajes con muy baja popularidad y que de alguna manera a mí lo que me preocupa, yendo más allá, Fátima, es el hecho de que se sancione, porque en el Perú hay mucha impunidad, como ya todos lo sabemos, se discute mucho, nos quejamos demasiado, nos indignan muchas cosas, desde que uno se pasa el semáforo hasta temas grandes de corrupción y formas de tráfico de influencias,
y de abuso de autoridad, como podemos observar en estos chats, ¿no? Porque estamos hablando de vínculo de poderes de manera irregular y de implantar una idea respecto a personas que deben tener su propia voluntad, porque para eso han sido autoridades, para eso han sido elegidos. No se supone que están pedidos por obedecer órdenes de nadie, porque una cosa es llevar una opinión en bloque y otra cosa es obedecer una orden como se ve, y para ello se discute, pero por ende acá pareciera de que solamente han coordinado todo por Telegram, ¿no? Que es la No, red, y aparte que no hay ninguna discusión de por medio, o sea, no, la no consigna es discusión. blindaje, Así es, blindaje, blindaje. Y vean ustedes la forma, ¿no? O votas en favor o votas en contra, y se acabó. Entonces, a qué nivel de desprestigio está llegando nuestra clase política? Es preocupante. Y que, bueno, yendo más allá en el tiempo de lo que se discute en todos los medios es qué es lo que va a pasar y si es que estos señores van a ser sancionados o es que van a seguir blindándose a sí mismos, ¿no? O ¿Qué es lo que correspondería? Que se pasen a la comisión, Comisión de de Ética y ética, la Comisión pero la Disciplinaria. comisión de ética Sí, claro, no puede, efectivamente, no, es un tema más político. no, es que eso es un tema político, ¿no? Porque el punto Pero de vista están legal, hablando que han blindado a Inostroza claro, no, y que estaban blindando a Becerril. pero tendría ¿No que, corresponde igual una tendría, sanción un poco mayor? Sí, claro, por supuesto. Para lo menos acá hay indicios de si es que esos chats han sido encriptados por notario, es decir, hay una legalización, porque hay un procedimiento, la ley establece un procedimiento, no es que yo saco una captura de pantalla, Okay. ¿no? Esas conversaciones, lo que dice la ley es se lleva al notario, el notario certifica la validez, ¿no? La PCM maneja un área de temas de datos de informáticos, se valida y eso sirve como prueba preconstituida, por ejemplo, para verificar. Así, antes de la obtención de estos chats, no se hubiera tenido un permiso legal, ¿verdad? No, sí, es que efectivamente, si estamos hablando que hay un testigo protegido es porque él lo está autorizando. Es que me refiero antes de que se hagan estas conversaciones, porque, a ver, para que todos entendamos, porque en un momento alguien dirá, pero ¿qué importa pues si no ha habido permiso de las partes antes de que se tome las capturas, ¿no? Me refiero, de repente Reate dices que fuera el testigo protegido, recién ahora está entregándolo, pero si hace un mes él no era testigo protegido y tuvo estas conversaciones, alguien podría decir, bueno, no son conversaciones obtenidas de manera ilegal, entonces no se pueden usar en un proceso. No, es que justamente, no, es que no interesa ya el tema del tiempo, porque él puede Ya. ser que recién haya sido calificado como testigo protegido, porque justamente lo que ve un testigo protegido es la negociación de la pena. O sea, Ok. no se ve el tema de la responsabilidad, él es culpable, ¿no? Pero él- eso no es en el colaborador eficaz, el testigo protegido no es que no tiene sanción penal porque es testigo nada más. Depende, no, depende, va a depender, ¿no? Ya. Porque de repente él ha negociado el hecho. El nuevo Código Procesal Penal establece de que cuando uno aporta este tipo de información, ya no pasas de repente a ser sujeto activo, sino pasas a ser testigo, ¿no? Entonces ahí habría que verse si es que Reategui no intervino. Es un tema de otra discusión, ¿no? Hay que ver si es que él intervino o no intervino. Si no intervino, va a mantener su Un tema condición que de se ve en el testigo. curso de la En el recurso de la investigación. Ya. Si es que es testigo, lo que él aporte a la investigación es justamente para liberarse de las situaciones y no pasar como sujeto activo y se mantenga como testigo, ¿no? Porque puede ser que llegue a pasar como colaborador, ¿no? Porque al fin y al Ya. cabo él pertenece a una bancada que ha sido cuestionada y que él también está siendo Un partido procesado, político, claro, claro, por sí. temas de lavado de activos, porque acuérdate que él ha estado buscando... Habría conseguido a la gente para el exacto, ¿no? pitufeo. Entonces ahí habría que verse, ¿no? A la fecha es testigo protegido, ¿no? Ahora, un testigo, si es que él sinceramente solamente sería un testigo, no habría necesidad de aportar esta prueba. El que aporta prueba es porque de alguna manera sabe en qué está implicado, ¿no? Y porque no va a ser, no, si queremos hablar coloquialmente, no le va a tirar dedo porque se le da la gana, ¿no? Es porque busca algo. Y si es que busca algo es porque él sabe que está inmiscuido en los problemas. Entonces el procedimiento sería que estos chats de alguna manera Ya están tengan... certificados, ya tienen validez. Tendrían legal. que tener certificado. Para mí no me queda duda que Ya. tienen validez, por eso que él es un testigo. Y esta es la manera de probar, porque ya sería una prueba preconstituida. Y acá el tema sería de que otra vez iríamos al ámbito constitucional, de ver que a los congresistas se les levante la inmunidad, se les acuse constitucionalmente y otra vez ese tema pase a la fiscalía, uno de los fiscales supremos y el antejuicio, ¿no? Que es conocido, se mande a la Corte Pero Suprema, ¿no? ahora, ¿cómo se va a hacer ese procedimiento en el legislativo si quienes encabezan estas comisiones son justamente miembros de la bancada de Fuerza Popular y aparte son la mayoría Sí, del sí. Parlamento? Efectivamente, ahí hay un candado, una trampa, ¿no? La trampa legal es de que ellos lamentablemente Ellos son los que votan. manejan, claro. Y aquí tiene que buscarse los responsables, ¿no? Y es lo que justo hablábamos, ¿no? Acá el hecho es de que lamentablemente el blindaje va a seguir
y por más de que a muchos ciudadanos nos dé cólera, nos indigne, es de que ya sabemos cómo va a acabar esta situación. Pero lo que, como tú me preguntaste, ¿qué es lo que corresponde? Es el antejuicio, ¿no? Porque tenemos prueba ya de esto, ¿no? Yo no creo que, no he visto, o sea, lo que se ha visto es la información de la prensa, pero yo no creo que sean solamente conversaciones que él ha sacado, lo ha descargado y lo está mostrando, ¿no? No. Porque de hecho que son conversaciones certificadas, ¿no? Porque si no, también de alguna manera se podría cuestionar el origen, ¿no? No, y aparte él era miembro del Comité Ejecutivo No, Nacional, claro, del entonces CEN, ¿no? definitivamente él estaba muy inmiscuido en todos los temas de la cúpula de poder. Lamentablemente los congresistas que intervienen en ese diálogo tienen que pasar por un antejuicio y tienen que levantarse la inmunidad y tienen que acusárselo constitucionalmente y recién ahí en base a eso se le Pero nuevamente la pregunta, ellos no van a votar a favor de acusarse a sí mismos constitucionalmente. No, entonces, ¿qué? ¿Vamos a tener que esperar que pasen los años hasta el 2021 y después que se le acabe la inmunidad para recién poder procesarlo? Lamentablemente es así, ¿no? Porque ese es lo que la Constitución establece, que todos los funcionarios de alto alto nivel... No hay ningún otro procedimiento que se pueda, en el que solamente haya esperanza el administrativo, constitucional, que es el tema de la comisión disciplinaria, comisión de ética, nada más. No hay otro. Si queremos responsabilidad penal por tráfico de influencias y por tema de acá, incluso podríamos hablar hasta de crimen organizado, porque tú mismo has mencionado que es una red de cómo se ha estado manejando este tema. Discúlpame, Víctor Hugo, que te interrumpa, nos enlazamos en vivo hasta Palacio de Gobierno, donde el presidente Vizcarra se reúne con los alcaldes electos. Con una clara coordinación entre los tres niveles de gobierno. Y eso que pareciera que es algo natural, que es lo lógico, no ocurre. El alcalde no conversa con el gobernador no coordina con el ministro, y tenemos como resultado de que siendo los recursos naturales limitados, muchas veces se destinan duplicando esfuerzos para actividades y dejando otras áreas importantes sin atención. Desde un principio queremos plantearles trabajar de manera coordinada, juntos, el alcalde, los alcaldes con el gobernador regional y los gobernadores con los ministerios. Si no trabajamos de manera coordinada, tengan la seguridad que no vamos a atender las necesidades vastas, complejas, que tienen ustedes como responsabilidad. Entonces, uno, trabajar coordinadamente. Dos, no perder tiempo. 4 años parece mucho tiempo, pero van a ver ustedes que se pasa el tiempo muy rápido. Pueden dar fe aquí las actuales autoridades. 4 años se pasan volando. En consecuencia, no hay que perder tiempo. Hay que ponernos metas y comenzar a trabajarlas desde el primer día. Y como es el caso con ustedes, incluso antes del primer día ya estamos trabajando. Hoy nos vamos a reunir y hemos convocado de manera simbólica alrededor de 60 autoridades electas. Pero vamos a hacer el esfuerzo de ir región por región para que antes que empiece el año 2019 hayamos tenido reuniones de coordinación en todas las regiones, con todos los gobernadores y con todos los alcaldes, con todos. Ahora nos acompañan los gobernadores regionales que han sido electos en la primera vuelta y alcaldes provinciales de las provincias capital de región o departamento. Y adicionalmente hay algunas regiones por sus características, que hay una segunda o tercera provincia que por la cantidad de votantes también los hemos incorporado en esta primera reunión. No quiere decir que quien no esté aquí presente va a estar ajeno a esta coordinación, porque nosotros, como Poder Ejecutivo, vamos a ir a todas las regiones a partir del día 8 de noviembre. En un programa de un mes de trabajo vamos a llegar a todas las regiones del Perú, desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre, es decir, antes de la segunda vuelta electoral. Nosotros hemos llegado ya. Vamos a llegar a todas las regiones y tener este mismo tipo de reuniones, pero ya con todos los alcaldes provinciales y alcaldes distritales. Eso vamos a coordinar con ustedes. Pero queríamos empezar el día de hoy y mañana con
ustedes. ¿Y de qué va a tratar? Yo he visto cuando he saludado a algunas autoridades que ya tienen experiencia. Alcaldes que han estado antes ya en la administración pública, gobernadores que ya antes han sido gobernador. Entonces, en consecuencia, ellos ya conocen de la gestión, pero la gran mayoría de ustedes es la primera experiencia que tienen en la administración pública, en este cargo. Y queremos que el proceso de aprendizaje sea corto, sea rápido. Por eso aquí, en 2 días, vamos a estar los diferentes ministerios para comenzar a conversar con ustedes cuál va a ser el mecanismo de coordinación, cómo se administra el presupuesto, cómo se controla el presupuesto. Por eso lo hemos invitado y también va a estar el día de mañana el Contralor General de la República. O sea, cuál es la forma de coordinación y trabajo sus instituciones con la Contraloría General. Entonces vamos a plantear ya alternativas a los problemas que puedan presentarse. Normalmente se ve en las estadísticas que cuando hay nuevas autoridades, la inversión pública decae. Queremos minimizar eso y para eso desde ahora tenemos que coordinar. Queremos establecer con ustedes claramente criterios, como por ejemplo, que los proyectos que estén en ejecución no hay que pararlos. Seguramente ustedes en su propuesta que hicieron al pueblo que los eligió, plantearon algunos proyectos. Vamos a hacerlos, pero eso no significa dejar a medias proyectos que estén en ejecución de la anterior administración. Tenemos que terminarlo, porque en esos proyectos hay inversión del Tesoro Público. En esos proyectos hay presupuesto que nos ha costado a todos los peruanos y no podemos dejarlo a medias con una inversión que no genere beneficios a la población. Entonces, el primer pedido, la primera invocación es poner todo el esfuerzo para concluir los proyectos que están en ejecución. Terminémoslo. Y mientras que vamos terminando, vamos iniciando los proyectos complementarios, los nuevos. Pero no son excluyentes. Plantear, priorizar nuevos proyectos no significa dejar de hacer lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que terminar. Y en ese proceso nosotros tenemos que garantizar el presupuesto. Y lo vamos a hacer. En algunos ya lo van a tener ustedes en su presupuesto inicial de apertura, institucional de apertura, el PIA. Ya van a tenerlo ustedes en su presupuesto. Y si vemos que en el proceso algún proyecto en ejecución se queda desfinanciado, le daremos el presupuesto. O sea, tenemos que trabajar en ese sentido. Tenemos que coordinar con 2 sectores que ven los proyectos sociales, salud y educación. Tenemos que hacer una coordinación para mejorar la salud y educación en todas las regiones, pero no con soluciones que cada quien plantee de manera aislada. Tenemos que hacer una solución para mejorar la salud y la educación en cada una de las provincias y regiones. Y entonces tenemos que trabajar con el sector. Y entonces tenemos que, como hemos coordinado ya con el Ministerio de Educación, para cerrar la brecha de la infraestructura educativa. No podemos tener tantos diseños como proyectistas haya. Tenemos, si queremos avanzar de manera significativa, tenemos que hacer diseños tipo. Sabemos que una institución educativa primaria de 200 alumnos ya tiene una estructura, cómo es el pabellón, cómo es la área administrativa, cómo son los servicios, y tenemos que estandarizar. Y así podemos avanzar mucho más rápido a menor costo, porque estandarizamos. O sea, no se trata que cada colegio deba tener diferente diseño. Y entonces tenemos una cantidad de diseños que genera un mayor costo por cada uno de ellos, un mayor plazo para la ejecución, porque tiene que el sector, antes de hacer la transferencia, tiene que revisarlo, y entonces tenemos este tipo de proyectos que, siendo en su concepto simples, los hacen complejos diseños que no obedecen a parámetros del Ministerio. Lo mismo ocurre en salud. En salud tenemos que ver
¿dónde están los centros de salud? ¿Dónde están los hospitales? Coordinado el alcalde con el gobernador, con el ministerio, y entonces comenzamos a cerrar la brecha de infraestructura. Anemia. Una meta que nos hemos propuesto es disminuir la anemia en niños a menos del 20% de incidencia. Ahora estamos más del 40%. Y queremos trabajar con cada una de sus jurisdicciones y dar incentivos a los alcaldes, a las autoridades que logren bajar la anemia, trabajando junto con nosotros de la manera más significativa. O sea, queremos trabajar juntos, o sea, tenemos prioridades y hay que hacerlo. Entonces, en ese concepto vamos a mejorar el nivel de vida de los peruanos, que esa es la razón de ser de ustedes y de nosotros. Tenemos que buscar cómo enfrentar conceptos que todos rechazamos cuando sale la noticia, pero que luego olvidamos durante nuestra gestión: la violencia contra la mujer, que no es un problema solamente de las grandes ciudades, está en todo el país. Y necesitamos coordinar con ustedes para verlo. Y hablando de mujer, tenemos que hacer un proceso para que poco a poco la mujer tenga mayor participación en la política nacional. Miren, en esta mesa, del lado nuestro, ejecutivo, hay algunas ministras, pero entre gobernadores regionales y alcaldes, ¿cuántas mujeres hay? Una. Demuestra. Y hemos verificado los resultados de los casi 2.000 distritos y provincias, municipios, y hay menos del 5%, siendo porcentualmente más del 50% de habitantes del país mujeres, solamente tenemos menos del 5% de autoridades mujeres. Tenemos que poco a poco, eso es tarea para las próximas elecciones, pero tenemos que trabajar con todos ustedes para ver qué hacemos para disminuir drásticamente la situación de violencia contra la mujer. Entonces hay una serie de temas que queremos hacerlo y trabajarlo con ustedes de la mano. Este entusiasmo que tienen ustedes de inicio de gestión, que no se pierda, que no decaiga. Hay que mantener el entusiasmo hasta el último día. Eso es lo que nos va a generar la fuerza para continuar a pesar de los múltiples problemas que van a tener durante su desempeño de la función. Van a haber una serie de problemas, pero si se trabaja de manera honesta, y es un tema que vamos nosotros a destacar siempre, queremos honestidad. La población desconfía mucho de sus autoridades, y con justa razón, porque muchas veces las autoridades no han cumplido lo que prometieron, pero no solamente ellos, sino han traicionado la confianza haciendo actos deshonestos. Corresponde en nosotros recuperar esa confianza, trabajando con transparencia, trabajando con honestidad. De nuestra parte van a tener esa actitud, pero queremos también, como contraparte, tener de parte de ustedes los mismos lineamientos. Hay mucho por hacer y queremos trabajarlo de la mano con ustedes. Reciban de parte nuestra el compromiso de todo el apoyo. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para comenzar a atender los problemas de sus ciudades, de sus regiones. Lo único que queremos es que tengan la apertura y la voluntad de trabajar juntos, de manera individual, de manera sesgada o de manera egoísta, no vamos a poder generar el progreso en nuestro país. Tenemos que hacerlo trabajando juntos. Y de parte nuestra hay esa voluntad. Tenemos la voluntad de trabajar juntos. Somos un gobierno descentralista. Somos un gobierno que confía en las regiones, que confía en los municipios. Y queremos demostrarlo con una relación abierta, franca y directa entre todos. Lo hemos hecho con las autoridades que ya están concluyendo su gestión. Queremos hacerlo también con ustedes desde el primer día.
Y esta reunión, estos 2 días de reunión, de trabajo intenso que vamos a tener con ustedes, es una prueba de esa voluntad. Bienvenidos nuevamente a su casa, a Palacio de Gobierno, y desde ahora firmemos un compromiso de un trabajo muy esforzado, muy honesto y de mucha entrega para mejorar el nivel de vida de todos los peruanos de costa, sierra y selva. Bienvenidos, muchas gracias. Teníamos las declaraciones del presidente con los gobernadores regionales, municipales. Bueno, en tu opinión, ¿cuál sería la estrategia que puede llevar ahora el presidente con los demás gobiernos regionales para que se ejecuten obras importantes, el tema de la reconstrucción? Me imagino que él habla desde su sillón como exgobernador, también con la experiencia que debe tener. Bueno, el tema de los gobiernos subnacionales, sea gobierno regional o local, es un tema bastante delicado de cómo se van a manejar. Lamentablemente, muchos de los actuales autoridades son platos repetidos, son funcionarios que han venido ya siendo cuestionados, salvo Lima, que en verdad Lima la gente ya aprendió a votar. Se puede observar en muchas regiones y provincias que son personajes vinculados, por ejemplo, al mismo fujimorismo. No sé por qué hay personas de que hablan de que el fujimorismo no existe, que Fuerza Popular no existe, cuando muchos de alcaldes y gobernadores son personajes o ex con algún tipo de vínculo con algún partido, la APRE, etcétera, ¿no? Solamente que hay que recordar que con otro nombre. Desde el punto de vista político, tránsfugas de... una especie de tránsfugas, ya algunos camaleones políticos. ¿Y crees que tienen todavía la influencia de Fuerza Popular? Tienen mucha influencia. Yo te lo digo porque yo he visto de manera directa 2 campañas regionales y en verdad hay muchas personas que tienen mucho vínculo, pero son con otros nombres de partidos, de movimientos regionales, movimientos independientes. Pero saliendo de ese tema de la discusión y yendo al tema de lo que el presidente hablaba, a mí sinceramente no me cabe duda de que hay buena voluntad del Ejecutivo de querer apoyar a los gobiernos subnacionales, con mayor razón, como tú me mencionaste, el hecho de que Vizcarra ha sido exgobernador, ¿no? Aunque con cuestionables... sí, efectivamente. Y que justo tiene que ver también con el fujimorismo, quienes estaban cuestionando justo sus obras. Es propio de la función pública, yo creo, a veces los cuestionamientos y las denuncias, ¿no? El tema está que si es que eso llega, digamos, a sentenciarse, ¿no? Y ahí habría que verse, ¿no? De hecho, ha tenido varios archivamientos. Y ahí habría que verse si realmente esos archivamientos son justos o injustos, legales o ilegales, ¿no? Pero eso es el ámbito del Poder Judicial y del Ministerio Público. Yendo a las declaraciones del presidente, a mí lo que me preocupa de los gobiernos subnacionales es el presupuesto que manejan y cómo van a gestionar sus municipalidades y gobiernos regionales. Porque hay que recordar que ahorita Perú está entrando en una etapa de recesión económica y por ende no hay mucha inversión privada. La presión tributaria ha decaído y eso es algo, por ejemplo, que no se está, salvo Gestión, que es el único medio de economía que informa, ninguno de los otros medios... Y que no están leídos por el ciudadano. Exacto, ¿no? La mayoría de medios están ahorita centrados en el tema de Keiko y el tema político, ¿no? Sí. Y se han dejado de discutir algunos temas de fondo, como por ejemplo el tema económico, que es lo que importa, porque a la población le interesa eso, ¿no? Entonces, al no haber mucho presupuesto, ahorita por ejemplo se discute el presupuesto general para el 2019, se ha disminuido en más de 30%. Por ejemplo, Lima se le ha quitado la mitad de su presupuesto y así a la mayoría de gobiernos regionales y locales van a recibir menos dinero que la gestión anterior recibió. El problema va a ser qué proyecto se va a poder impulsar a raíz de este nuevo sistema de inversión pública, que es obligatorio, el sistema multianual, que también hay muy poca información respecto a ello, que hay mucho por capacitar y mucho porque se debe enseñar a los técnicos. ¿Qué equipo técnico están llenos los gobiernos locales y regionales? ¿Cuánto de presupuesto se le va a dar? ¿Y qué otros mecanismos alternativos va a existir para que se pueda impulsar algunos proyectos? Porque a veces los gobiernos locales y regionales pecan mucho solamente en venir a Lima a tocar las puertas, lo cual no está mal, pero hay que recordar también que dentro de este sistema de gestión pública, para conseguir presupuestos, para impulsar obras, hay también muchos lobbies, mucha corrupción, ¿no? Que se pagan, por ejemplo, como denunció una vez un alcalde de un distrito de la región Ayacucho, que se pagan hasta porcentajes para poder, se pueda transferir dinero del gobierno central, que eso es un tema que se ha archivado y que, por ejemplo, nadie habla, ¿no? Lamentablemente hay menos presupuesto y habría que verse qué equipo técnico tiene cada alcalde y cada gobernador para gestionar proyectos. Que puede haber, por ejemplo, otras formas de contratación pública como la concesión, la asociación pública privada, la obra por impuestos, que son
normas y que son sistemas que se pueden aplicar de manera alternativa a los presupuestos directos que da el gobierno central. Pero el problema son los mecanismos de contratación y de inversión que existen actualmente o las personas que se están encargando de la ejecución de esto. Las personas, porque normativamente existe de todo y en verdad Perú tiene una normativa. Constantemente hemos cambiado las modalidades de contratación, Sí. incluso una nueva ley, me parece. Ha modificado hace no mucho la ley de Sí, pero contrataciones. la corrupción continúa. Siempre Claro. se sigue hablando de los diezmos. Sí, los diezmos, de los 5%. de las coimas, exactamente el 3 al 5% que paga un alcalde o un gobernador para que se le pueda transferir un presupuesto de una obra, de un colegio, de una carretera, y también las prebendas y los favores que ahora que se tienen que pagar de las constructoras, ¿no? A las constructoras por parte de los alcaldes, de quienes han invertido, y también de los nexos y los lobbies que existen acá en Lima, en los ministerios respectivos, generalmente los ministerios de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía, que son quienes manejan el 80% del presupuesto de la República, por decirlo así, en temas de inversión pública. Ahí habría que verse qué tratamiento y qué mecanismos ágiles se les da y qué tanta burocracia hay, ¿no? Porque al menos en mi tema de práctica profesional hay mucha burocracia y hay mucho lobby, ¿no? Hay que tener si quiero decir así coloquialmente, un padrino político para poder llegar a hablar con el director de tesorería o el director de inversión pública. ¿Y cómo vamos a cambiar esa realidad si, como bien me decías detrás de cámaras, las personas que en realidad enriquecen esta corrupción son personas que están nombradas, enquistadas en ese cargo hasta que cumplan casi 70 años, 60 años, y no hay forma de moverlas a menos que se les compruebe realmente en delito, pero sabemos qué pasa? Pero ¿cómo acabamos con eso? O sea, al parecer no importa si las leyes cambian o los mecanismos cambian, porque al final siempre buscan sacarle la vuelta y encuentran cómo hacerlo. Lamentablemente, Fátima, hay mucho personaje oscuro dentro de los ministerios, que es el mano medio, que aproximadamente son 960 funcionarios, que ninguna gestión las ha querido cambiar. Y yo no entiendo cuál es la razón de, por ejemplo, no cambiar a los directores del Ministerio de Economía y Finanzas, a los directores principales de Provías, entre otros, que de alguna manera ya se ha comprobado, hasta se ha denunciado muchas veces, por ejemplo, el Club de los 30, la denuncia de el alcalde de un distrito de la región Ayacucho, entre otros casos que son, así como hablábamos del tema de la justicia, que hay coimas, que hay corrupción, de igual manera se habla, ¿no? De repente del Ejecutivo que le gusta luchar contra la corrupción, podría de alguna manera informar o denunciar, sobre todo aquellos que se ven afectados, porque esto es parte del sistema, ¿no? Y este sistema lo que nos está dejando es de que todo se maneja por corrupción, por prebendas, por diezmos, ¿no? Entonces, más allá del tema del aspecto técnico, legal, de que se tiene que cumplir, como dice el presidente, la inversión pública, que se tiene que tener proyectos priorizados, aprobados, con expediente, y que eso sigue su curso técnico legal en la revisión de estos proyectos y su aprobación, es el tema de quiénes hacen esta gestión, ¿no? Son lobistas, son mismos funcionarios que están dentro con alguna finalidad de favorecerse, sí, ¿no? Finalmente sobre eso hay mucho pan por rebanar, incluso la gran pregunta, ¿no debería acaso cambiarse que cuando termina una gestión o está por su último año, evitar que comprometa el presupuesto total o casi más del 50% del siguiente año para permitir que la gestión que va a entrar en realidad pueda ejecutar sus proyectos? Bueno, yo creo que hay que hacer varios cambios respecto a eso, el experto es usted, pero al final lo que más importa es que para que avance la ciudadanía, para que avance el país, se acabe con la corrupción. Gracias, Víctor Hugo, por estar aquí. Vamos a continuar con más información y les contamos que el juez Richard Concepción suspendió en el cuarto día una vez más la audiencia en contra de Keiko Fujimori y 10 integrantes más del partido Fuerza Popular. A su salida, la lideresa y el acusado Pierre Figari aseveraron que las declaraciones del fiscal no tienen sustento. Escuchen.